Bien, ¿qué tal? Muy buenas noches. Arrancamos esta edición de Ahora y en la Hora. Con algunas novedades, ¿no? Digamos, novedades las que han pasado en el Congreso de la República. Se presentó el presidente geriante de la Comisión de Fiscalización y luego su conferencia de prensa. Un poco de lo mismo, porque claro, no habían repreguntas, siempre la dinámica del Congreso a través de su presidencia, etcétera. Y el presidente de la Comisión, Elvis Vergara, que va a estar hoy día con nosotros, teniendo la posibilidad de repreguntar, por ahí justamente no lo hizo. Pero las novedades también que saca justamente el programa que viene antes que este, ¿no? Ayer yo se lo preguntaba a Helio Riera, quien ha pasado, el día de hoy, ha pasado a ser un NN, ¿no? El chino ha choteado, finalmente, el tío Johnny ha choteado a Helio Riera y el otro abogado, Edwin de la Cruz. Si es que efectivamente sería una empresa, ¿no? Y ahora sabemos que sería, o posiblemente sería la de Samir Villaverde, la que habría estado justamente grabando estos temas. Hay varias pepitas que nos ha dejado el programa de Beto Ortiz y que va justamente en la línea, claro, de descubrir quién habría filtrado, ¿no?, las imágenes, pero con qué intención. Y claramente la intención podría ser efectivamente desestabilizar a Gerí, fregar al chino, pero tiene que haber alguna razón. Y sabemos en los negocios que está metido o que ha estado metido Samir Villaverde, por los cuales también estuvo un tiempo preso, luego salió con todo este rollo de que algunos lo quisieron convertir en un héroe, ¿no?, en un patriota, para dar la información de la caída de Pedro Castillo, etcétera, etcétera. Aquí no hay nada parecido a un héroe respecto a alguien de que está metido en cosas oscuras y que finalmente por circunstancias de la vida le convoca, o perdón, le conviene brindar declaraciones en ese momento. Entonces, la pregunta termina siendo la misma. ¿Existe un lobby chino entre políticos peruanos? A mí no me queda duda. ¿Existe una manera de empresas chinas de vincularse con funcionarios públicos para sacarle la vuelta a la ley peruana, que ya de por sí es facilísimo? No me queda ninguna duda. Hay congresistas que están metidos en esto, mercachifles, que por un par de sencillos están dispuestos a hacer estos negociados y ayudar a cualquier tipo de empresa que llegue hasta su escritorio para hacerle algún favorcito en algún ministerio con un proyecto de ley. No me queda duda. Y no son solamente las chinas, sino que las chinas han cogido un papel fundamental desde que obviamente vino el tema Lavajato, se le sacó a todas las empresas brasileras, a muchas de las peruanas, y como no se hizo lo correcto, y tuvimos a un par de fiscalocos que todo el mundo los convirtió en Batman y Robin, y no se saneó. Yo siempre dije, esa era una oportunidad de oro para limpiar donde brota la corrupción, fundamentalmente los contratos con el Estado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sabiendo la crisis, las carencias de infraestructura, y en el Ministerio de Vivienda, que son los ministerios que más plata manejan. Entonces, ahí hubo un club de la construcción con empresas peruanas y empresas extranjeras que lideraba también empresas brasileras. Luego, las brasileras más grandes, sobre todo Odebrecht, dijeron, bueno, sí, el Club de la Construcción es una macanita, pero la pepa está en los negocios que van por fuera de Provías del MTC. Por ejemplo, Irsa Sur, Irsa Centro, Irsa Norte, el gasoducto, etc. Entonces, en esa oportunidad de oro que tuvo la Fiscalía, al final todo se politizó y por un manejo alocado, y seguro hay que decirlo también, toda la ciudadanía, buena parte de la prensa, que convirtió a estos fiscales en unos héroes y que se centró en los enemigos políticos. Y siempre los odios, ¿no? Pero está en la historia del Perú. Siempre los odios que ganan finalmente la necesidad de revelar la verdad, y más importante incluso que revelar la verdad, una vez revelada, hacer los cambios estructurales para atajar la corrupción. Nada de eso se hizo. Y hoy la corrupción que lideraban los brasileños en su momento con la obra pública en el Perú ha llegado a otro nivel con las empresas chinas, y tenemos a estos políticos, a estos funcionarios que lucran de este tema. La pregunta termina siendo entonces, más allá de todo lo que se va a seguir investigando, ¿por qué habría filtrado este video? Si es que lo hizo Samir Villaverde, ¿qué se lo habría dado a un medio de prensa como Latina, una persona que está íntimamente vinculada a él? ¿Por qué lo hizo? ¿De qué negocio lo dejaron fuera? ¿Cómo lo perjudicaron para que finalmente se haya mandado a, digamos, generar toda esta pequeña crisis? Que obviamente la prensa tiene que seguir indagando, pero por eso me gusta que, claro, yo siempre decía, tú no te puedes conformar con que te tiren
¿no?, la información y tú la publicas y te quedas únicamente, bueno, sí, Gerí, por supuesto. Pero la chamba también sería, bueno, ¿y por qué me dio esta información? Y si además hay otra historia, incluso más importante que la de los videos que muestran a Gerí, porque la historia verdadera sería, bueno, ¿qué negocios habían detrás? ¿Por qué alguien se picó, se molestó y filtró los videos a la prensa para poner en esta situación a Gerí? Si Gerí tiene que ser sancionado por eso, enhorabuena que sea, pero ¿qué más hay? ¿Qué negociados se hacen? ¿Cómo funciona algunas de las empresas chinas cuando se relacionan con el Estado peruano? ¿Es Gerí parte de ese lobby chino? Me parece que esas son las preguntas fundamentales que hay que seguir indagando. Y vaya que es una buena manera jalar justamente la pitita respecto de quién lo habría filtrado, quién habría filtrado ese tema y por qué. ¿Cuál es el interés? Plata, viejo. Siempre es el tema de la plata. Siempre hay unos muertos de hambre dispuestos a recibir algo, porque además son minucias. Las coimas fuertes son las que pagaba, ¿no?, Odebrecht, y se levantaba Alejandro Toledo y compañía. 30 palos. Pero igualito, toda esa pequeña corrupción pequeña va carcomiendo el Estado peruano y los que sufrimos son siempre los ciudadanos. Obras que no se terminan, obras mal hechas, carreteras que no se acaban, falta de infraestructura, hidroeléctricas, energía, etcétera. Pero si nos vamos a ir con una reparación de 1.000 y tantos millones de dólares en el tema del gasoducto a la empresa Odebrecht, ¿por qué estos fiscales no se dieron el trabajo de poner una cláusula para que no nos lleven al CIADI? O sea, todo mal. Además de que nos quitaron un montón de plata en corrupción, no pudimos hacer ni siquiera eso bueno. Gerí decía, estuvo en la Comisión de Fiscalización y estuvo también en la conferencia de prensa en Palacio de Gobierno. ¿Quieres, Martín? Tú dime la hora, tú me guías. Si es que tenemos tiempo para poner alguno de eso o vamos nomás con nuestro invitado. Vamos con el invitado, Elvis Vergara, presidente de la Comisión de Fiscalización, está con nosotros. ¿Cómo estás? Congresista, muy buenas noches, gracias por estar aquí. No, encantado, Cristian. A ver, cuénteme un poco. Quiero entender un poco el mecanismo de la Comisión de Fiscalización. Todo es a través de la presidencia. ¿Quién es el que puede hacer repreguntas cuando un congresista finalmente plantea una pregunta y siempre le tiene que pedir a usted la palabra para, por ahí, si no ha quedado satisfecha con la pregunta, poder hacer la repregunta respectiva? Bueno, en realidad es una mecánica, una práctica parlamentaria para evitar pues el diálogo y el debate de a dos, ¿no? Es una sesión de un colegiado y como colegiado todo se tiene que resolver como tal. Y si hay un debate enfrascado entre dos personas, se frustra todo, ¿no? Entonces por eso es a través de la presidencia para dar un orden sobre cómo va avanzando. Ok, pero no sé si decir me llamó la atención o no, pero vi que usted y también el señor Illich López, digamos, tuvieron una, no voy a decir porque educación tiene que tener todos los congresistas, pero digamos, una postura, vamos a decir, benévola para con el presidente, a diferencia, obviamente, del resto de congresistas que incluso se lo criticaban. En realidad, mi posición no ha sido benévola, considero, ¿no? Mi opinión más bien es que yo he sido imparcial porque es lo que corresponde a quien es el director del debate. El director de debate no puede pues, ponerse en una posición radical, ni uno ni al otro extremo, ¿no? Eso ya es tarea de los que están ahí como parte del auditorio, ¿no? Ok, pero siempre y cuando usted le pueda trasladar justamente al invitado, en este caso al presidente Gerí, las preguntas y repreguntas que lanzaban sus compañeros congresistas. Sí. Ha habido un par de eventos muy aislados, como por ejemplo con el congresista Montalvo, que tuvimos que cortarle por un tema de salirse del tema, ¿no? Pero yo creo que hemos hecho preguntas puntuales importantes que no han sido respondidas, hay que decirlo, además, ¿no? Ahorita le voy a preguntar por su opinión ya como congresista, no creo que sea un adelanto de opinión, porque finalmente por su opinión de lo que me acaba de decir, por ejemplo, que han quedado preguntas que no han sido respondidas, pero antes quería compartir un poco ¿no?, el video de Illich López en la Comisión de Fiscalización. Vamos a verlo, por favor. A ver. Que la comisión envió el documento y respuesta a ello, el presidente José Gerí está acá. Y por supuesto que se tiene que reconocer la transparencia y el hecho de que haya venido a este lugar a ser escrutado. Yo quiero, planteando esa premisa de institucionalidad, consultar respecto
a la Constitución, a las normas. Si bien es cierto, se tienen que respetar las normas, preguntarle al señor presidente sobre los códigos dentro de la Presidencia de la República. Si dentro de esos códigos se ha faltado a algún artículo que tenga que ver con esos códigos. ¿Él sí? Bueno, sí, es que hay que comprender que Ilich López es parte de la mesa directiva de José Gerí, ¿no? Porque José Gerí no deja de ser al día de hoy presidente de la mesa directiva del Congreso. ¿Y qué más? ¿Qué otra relación tiene Ilich López con el señor José Gerí? Lo que se puede decir es lo que se ve públicamente, ¿no? Públicamente se puede ver que hay un grado de amistad de antaño, ¿no? Entre algunos congresistas, Ilich y otros más, que de la misma generación, dicho sea de paso, ¿no? Generacionalmente a veces hacen match, ¿no? Como dicen por ahí. ¿Surgió esta amistad en el Congreso de la República o de antes? No sé si de antes, pero por lo menos en el Congreso sí se viste. Ok, ahorita voy a un poquito profundizar justamente en esa relación. ¿Qué viene un poco ahora en la Comisión de Fiscalización y qué le pasó o qué le pareció la presentación de José Gerí? Usted me decía a priori que hubo preguntas que no fueron contestadas por el presidente. ¿No fue satisfactoria sus respuestas? Sí, pero antes de eso, permíteme, por favor. Yo brevemente quería mencionar, se le ha pasado la pelota a la Comisión de Fiscalización, se le ha pasado todo el cargamontón, la carga de toda esta crisis a la Comisión de Fiscalización y la población equivocadamente cree que la Comisión tiene que sacar al presidente, ¿no? Al presidente encargado, dicho de paso. Pero no es así, la comisión no puede hacer eso, el pleno del Congreso es el único ente que puede remover al presidente. Sí, eso me queda claro, lo voy a explicar más adelante, pero justamente por eso le quería pedir su opinión y dentro de lo que puede hacer la Comisión de Fiscalización, ¿qué más podría hacer? Lo que vamos a hacer, más que podríamos, lo que vamos a hacer es la próxima semana, entre lunes o martes, vamos a hacer otra sesión para poder pedir primero al seno de la comisión la autorización para pedir facultades de comisión investigadora para que tengamos las mismas prerrogativas que el Ministerio Público al momento de una investigación penal. Vale decir, levantamiento del secreto de las comunicaciones, levantamiento del secreto bancario, hay algunas diligencias de extracción de pruebas, etcétera, etcétera. Esto, por ejemplo, que no se puede hacer como comisión ordinaria, pero con facultades de comisión investigadora sí se puede hacer y se tiene que hacer, es lo que corresponde ahora, ¿no? Dicho sea de paso, además, hay una carga de prueba enorme que se tiene que recabar, un montón de testigos involucrados o presuntos involucrados en todo caso. Hay para rato, creo que. Sí, ok, pero ¿qué pasa si es que no le dan estas capacidades de comisión investigadora? Con las limitaciones que tengamos vamos a tener que trabajar. Nosotros el día de hoy... ¿De quién me dijo que depende que den la comisión, las posibilidades? Primero del seno de la comisión. En mayoría tenemos que aprobar eso. Y estoy seguro que la comisión... La comisión de fiscalización aprueba en mayoría y finalmente le pide a quién que le den esas facultades. Al pleno del Congreso. Sí, pero no hay pleno actualmente porque estamos... Ahí es el detalle, ¿no? Ahora el tema es el siguiente. Para que haya un pleno... Tiene que haber dos formas, o la mesa directiva o quien conduce la mesa directiva en este momento, el congresista Fernando Rospelillosi, tendría que convocar un pleno extraordinario con aprobación de la mesa directiva, ¿ya? Que es lo más fácil, pero que dudo que suceda, no creo que suceda. ¿Qué? Y lo segundo, pues, con los 78 votos, ¿no? Los 78 firmas que se tienen que recabar. Esas dos formas son las que tienen que haber. Lo de la mesa directiva, vuelvo a decir, no creo que lo hagan porque ellos se sienten apeligrados, además, ¿no? Porque creen ellos que la suerte de Gerí va a arrastrar a ellos también. Correcto. A ver, ahí sí me atacaron por varios lados acá. ¿Para qué convocar? Es decir, usted me dice una comisión... ¿no? con facultades de investigación y que para eso se tendría que convocar a una legislatura extraordinaria. Pero uno diría, bueno, si vas a convocar una legislatura ordinaria, que lo puede hacer la mesa directiva, o finalmente 3/5, ¿no? 78 votos, con eso tú puedes ir al Pleno y presentar la moción de censura que ya se ha presentado. Hay 3 mociones de censura con algo de 23 votos cada una. Hay 3 mociones de censura, hay una moción de vacancia que no corresponde por las cuestiones administrativas, pero además este pedido de facultades que va a ser, y que estoy seguro que el Pleno de la Comisión de Fiscalización lo va a aprobar, se tiene que trasladar también a ese Pleno extraordinario, para que se apruebe también, ¿no? De no aprobarse, igual nosotros vamos a trabajar... Más que un pleno extraordinario, tendría que ser una legislatura extraordinaria, claro, que una vez que se da, se convoca un pleno. Exactamente, precisamente, ¿no? O sea, es el procedimiento.
Pero aún no da nuestra Cristian, eso tenlo por seguro. Nosotros vamos a trabajar permanentemente. Somos la única comisión que estamos, dicho de paso, que estamos trabajando en periodo interregno, ¿no? Porque las demás comisiones ordinarias, con todo derecho, pues están suspendidas. Nosotros estamos trabajando y estamos sesionando 1 a 2 veces por semana. Y ahora con más razón. ¿Y usted cree que la ciudadanía confía en que la Comisión de Fiscalización finalmente va a llegar a algo y que en verdad el mecanismo sería, si es que hay la intención de sacar al señor Gerí, ir justamente por el Pleno en legislatura extraordinaria y ahí votar las mociones de censura? Yo creo que hay una falta de confianza, no solamente ante la Comisión de Fiscalización. Pero legítima, ¿verdad? Totalmente legítima, Okay. Totalmente justificada. ¿Y por qué cree que es legítima y justificada? Porque hemos tenido un periodo parlamentario con muchos altibajos, con muchas crisis políticas generadas desde el interior del Congreso, muchas de ellas. Entonces, hay una suerte de cargamontón que se ha venido dando hacia el Congreso de la República, Okay. y eso ha generado, pues, evidentemente, la falta de confiabilidad, ¿no? Ok, le planteo una dinámica. Usted me ha dicho que habían algunas cosas que han caído en contradicciones desde su punto de vista y que también finalmente no respondió. Aquí tenemos algunas y usted me da su opinión al respecto. Suéltame la primera, Martín, por favor. La cena no fue planificada u organizada. Fue un encuentro circunstancial con el dueño del lugar, del Chifa, en el que fui a cenar acompañado del señor ministro del Interior y además de mi escolta presidencial. Por un lado, la insistencia no parte del señor Yang, sino parte de un tercero, que tiene vinculación directamente con el gobierno. Y lo que corresponde acá es determinar... Es funcionario público. Es funcionario público. Ok. Mayor dato no te puedo dar porque ya corresponde finalmente al Ministerio Público. Comienzan a hacerle, digamos, a marcarle algún ruido, este tipo de contradicciones entre lo que dice... estuvo también, no sé si tienes la otra, vamos a ir con la otra de una vez, sobre todo la del ciudadano chino que decía que hablaba poco español, y de ahí se confirmó que es un traductor oficial, ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo toma eso Luis Vergara? Evidentemente. Perdón, suelta eso, por favor, suéltame todas juntas y luego ya voy con el congresista. Y ahí dice que finalmente es un traductor oficial. Del chino al castellano, ¿no? No, perdón, del castellano al chino. Y de vuelta. Con suma claridad es que el segundo señor, no hablaba mucho español. Y en ese momento justamente, él estaba ayudando a servir las cosas. Ok, contradicciones. Aquí finalmente va la pregunta. ¿Usted investiga porque tiene que cumplir de cara a la ciudadanía o efectivamente cree que podría haber algo detrás en las reuniones que tenía el señor Gerí con el ciudadano chino? En la legislación penal existen las investigaciones preliminares, no tienen que ver con el tema, pero para hacer un paralelismo, hay indicios que generan la investigación, ¿no? Hay sospechas de que habrían algo irregular, ¿no? En todo caso, esto genera pues una investigación preliminar. Y estamos más o menos en esa etapa en la Comisión de Fiscalización. ¿Por qué? Cierto es pues que hay una tremenda contradicción, varias de ellas, y de hecho no solamente hay contradicciones, hay explicaciones muy vagas. Como lo dije hace poco, en vez de aclarar, oscureció más. ¿Cuáles, por ejemplo, de su punto de vista, las que más han oscurecido, ¿no? La situación? El de salir a comprar caramelo en un local clausurado, ¿no? Por ejemplo. Lo que acabamos de ver del ciudadano chino que no habla mucho español y tiene una mente superdotada que en unos días ya es traductor. Ok. ¿No? Y ha dicho que también hay, o no sé si ha escuchado el programa de Beto más temprano, hay 19 videos, 19 citas con el señor Xi Guangyan. Sí, yo lamento muchísimo, en realidad, lamento mucho que esta situación nos traiga nuevamente una crisis. Y lo que más lamento es que el representante del Congreso de la República, quien asume por encargatura la presidencia, quien está generando, de alguna manera, esta nueva crisis política en el país, de cara a una nueva elección que está a 4 meses, ¿no? Y cuando él dijo, alguien podría estar queriendo desestabilizar, ¿le preguntaron quién podría? Porque, claro, pintar, digamos, pajaritos en el aire respecto de que alguien lo quiere perjudicar, ¿nadie le preguntó eso? Bueno, de hecho sí, él no ha contestado, sin embargo se ha deslizado por ahí lo que siempre se dice, ¿no? Que yo no voy a contradecirlo, pero tampoco se puede tomar... ¿Qué cosa, congresista? El cuco de la mafia caviar, ¿no?
que siempre se dice por ahí. Bueno, pero Beto Ortiz más bien ha planteado otro tipo de cuco y no tiene nada que ver. Exactamente, entonces hay mucho que aclarar, hay mucho que investigar. Y tengo por seguro que nosotros por lo menos vamos a trabajar en hacer nuestro esfuerzo. Que haya la colaboración de la contraparte y es otra cosa. Pero nosotros vamos a hacer nuestro esfuerzo hasta donde se nos permita. Yo estoy, la verdad, en el Congreso no ha habido tantos cambios que le hago la pregunta directamente, pidiendo perdón justamente por mi ignorancia. ¿Usted a qué bancada pertenece actualmente? Acción Popular. ¿Usted es Acción Popular todavía? Claro, por supuesto. Ok. ¿Y cuál es la postura de Acción Popular al respecto? El día de hoy debía haber habido una reunión de bancada para tomar una Lo posición. escuché ayer y no hubo esa reunión. Y no hubo esa reunión, se frustró la reunión por la inasistencia de la mayoría de los congresistas de la bancada. Entonces, eso no ha permitido que ahora tengamos una postura como bancada y menos aún yo como presidente de comisión no puedo adelantar una opinión personal. Eso justamente, ese es un tema, eso está claro. Pero, a ver, usted me puede adelantar cuál es un poco la postura de Acción Popular. Hay posiciones encontradas, algunos que sí, otros que no. ¿Qué dice, por ejemplo, Illich López? Bueno, Illich López pues está en una posición de defender la institucionalidad y de defender a Gerí, ¿no? Que se entiende porque es parte de la mesa directiva de él. Ok. ¿No? Correcto. Pero por otro lado, en contrapartida está pues por lo que tengo entendido, Edwin Martínez, como vocero de la bancada, ya se pronunció en contra de Gerí y es más, él está ensayando una nueva moción de censura a la mesa, ¿no? Tengo entendido también que nuestro congresista Juan Carlos Mori también se ha pronunciado en favor de una censura a la mesa. No sé si los demás se han pronunciado, pero por los que son muy pocos los que se han pronunciado hasta ahora, ¿no? Si no fuese la mesa directiva, sino que se votase o se pidiesen estos 78 votos, ¿no? 3/5. ¿Qué votaría usted por ir finalmente a una legislatura extraordinaria que permita ese pleno, ya sea para verlo de su comisión o ya sea para ver directamente una moción de censura? Definitivamente, de que tiene que haber esa legislatura extraordinaria para que haya la posibilidad de que en el pleno se debata las posiciones, se aclare lo que se tenga que aclarar y se resuelva lo que se tenga que resolver. De todas maneras, es lo que mínimamente el país requiere, es lo que mínimamente la ciudadanía merece. Ok, pero podría darse que se da la moción de censura, lo sacan a Gerí y la Comisión de Fiscalización sigue investigando este caso. Y lo tiene que hacer. Ok. Lo tiene que hacer de todas maneras. Ok, ahora, a usted la Fiscalía en un expediente lo ha sindicado, una denuncia constitucional de Espinosa como parte de los niños. Antes de ir justamente con ese tema, ¿usted también es parte de los babies? No sé quiénes serán los babies, pero... Muéstrame la foto, por favor, de los babies. Parece que el congresista no ha visto las noticias últimamente. A ver. Dice que son ellos más justamente algunos otros más. Tenemos la famosa foto, ¿no?, de los babies. Además, en palabra, ¿te agarré frío, Martín? ¿Qué pasa? Me agarré frío. Ahorita justamente, ahorita va a calentar y va a poner la foto. Pero usted sabe cuál es la foto. Hubo en esta comida. Dele. Permíteme, mientras tanto, yo quiero referirme a lo primero que mencioné. A los niños. A ver, febrero del 2022. Febrero del 2022 se hizo esta denuncia, Karen López, y se aperturó la investigación inmediatamente. Febrero del 2022. Estamos 2026, ya casi febrero. Han pasado casi 4 años. No hay nada resuelto hasta el momento. Entonces, pese a que nosotros hemos colaborado con el Ministerio Público desde el inicio, pese a que nosotros hemos procurado, a pesar de que... A ver, congresista, ¿y usted por qué cree que no avanza eso en el Ministerio Público? Pero si la han bloqueado, la han sacado finalmente a él Espinosa, ya no está la otra, es decir, nadie se quiere casar con el Congreso, nadie se quiere pelear con el Congreso, si es que finalmente hay alguna denuncia constitucional, le cortan la cabeza al fiscal de turno, o sea, no será porque no hay indicios, ¿no? No es la bancada de Acción Popular la que precisamente ha hecho todos estos cambios, no es la bancada de Acción Popular la que precisamente maneja en mayoría el Congreso de la República. Todo lo contrario, nosotros hemos venido siendo arrinconados por mucho tiempo. Entonces usted me dice que este concepto de los niños no existe, o usted dice que no es parte de ello, o me dice que, bueno, sí, es un grupo que les pusieron finalmente esta denominación, pero que no han cometido nada ilegal. No, hemos sido... yo no puedo hablar por los demás. Honestamente, yo no voy a meter las manos en fuego por todos, pero lo que sí digo es que algunos hemos sido víctimas de la coyuntura política en el momento. ¿Qué significa eso?
teníamos una posición clara frente a respetar la institucionalidad, respetar la elección. O sea, no sacar a Pedro Castillo, ¿a eso se refiere? Exactamente, y eso nos ha costado a nosotros el hecho de que las bancadas que estaban más bien impulsando todo lo contrario, traten de minar la posición contraria, ¿no? Pero las declaraciones, por ejemplo, ¿no? En el caso de Sada Goray vinculado al señor Doroteo, que existe justamente en esta denuncia constitucional, el tema del atún, otros negociados, eso es real. Vuelvo a decir, o sea, yo no voy a hablar por los demás, pero Elvis Vergara, ¿qué hay sobre Elvis Vergara, por ejemplo? Ok. O sea, hay quienes presuntamente responsables estarían pagando su responsabilidad y hay quienes nos hemos metido en un lío simplemente por ser solidarios. ¿Por ser solidarios con quién? ¿Con Pedro Castillo? Pues, o con el gobierno, pues. Muéstrame, por favor, la foto y muéstrala a pleno, porque cuando la pusiste allá de fondo se veía mi cara y parecía que yo estaba en esa mesa, en esa comida. Ahí está. Anda toda pantalla, por favor, porque ahí se confunde que fuesen dos invitados más. Illich López, Diego Bazán, Arturo Alegría, José Gerí. Los babies, y dicen que hay algunos más. Bueno, yo no sabía que se decía así, ¿no? En todo caso, nosotros... ¿Usted estuvo en esa reunión? ¿Ha sido parte de este grupo? De ninguna manera. Nosotros, lo que sí estoy seguro es que ha habido un grupo generacional que ha generado pues cierta confianza, cierta amistad, ¿no? Entre ellos los que están presentes y otros más, ¿no? Por ejemplo, Revilla y otros congresistas más que por tema generacional, vuelvo a decir, había más. Son menores más que usted. coordinación. Son menores que usted. 2, 3 años menores. Entonces está en la generación, también podría, digamos, reúne las características para ser del grupo. Sí, pues, pero ya no soy tan baby, pues. Yo soy niño. La confesión de parte, relevo de prueba. Él no es baby, él es niño. Pero como la gente se manda en esta mesa, parece que tiene entre el premier o que usted finalmente es niño. Ahora la pregunta va, ¿usted ha estado vinculado en alguna investigación con empresas chinas en fiscalía? No, de ninguna manera. De hecho, yo... ¿Cómo se llamaba el caso, Martín, que me habías comentado, perdón? Ay, por cierto. Tarata 3. Y por cierto, permíteme, a nosotros nos han investigado en el Ministerio Público 4 veces. 1 en fiscalización, 1 en ética y 2 en la subcomisión. 4 investigaciones en el Congreso de la República. Y han ido los empresarios chinos, han ido los testigos y todos han dicho al unísono que no me conocen, particularmente a mí. No voy a hablar con los demás. ¿Dijeron que conocían a otros? No lo sé. Pero a ver, si son los chinos que también están metidos en el entuerto, pues sería ilógico que ellos vayan y frente digan, sí, sí los conozco. ¿Usted se ha reunido con empresarios chinos? Jamás. A la única empresa china es que ellos son las chifas, pero a comer. ¿No se ha reunido con ningún empresario chino? ¿No ha sido parte de los viajes a China? No, tampoco. Me hubiera gustado, de hecho, ¿no? Porque ha habido ahí seguramente, ha habido bastante disponibilidad, que creo que... No estuvo involucrado, entonces, en el caso Tarata no estuvo usted incluido en esa investigación. No. Puedes corroborarlo. Todo el material de investigación es público. No, si me lo dice, pero el señor Illich López sí, ¿verdad? Doroteo, tengo entendido que ha sido sindicado. Doroteo, Illich López. Tengo entendido que ha sido sindicado con Lista Espinosa. No recuerdo, honestamente, con certeza en este momento. Y hay una denuncia también que saqueó contra Corriente, que efectivamente había un expediente porque se hizo una comisión que investigó a las empresas chinas, que además tuvo una sentencia contra el exministro Silva, que finalmente fue el propio Gerí quien tampoco le dio pelota y no se llevó al Pleno para ser debatido y votado. Entonces le hago la pregunta, ¿hay un lobby chino que pulula por el Congreso de la República? Hay voces que yo no puedo ser aventurero en mencionar nombres porque evidentemente soy presidente de una comisión investigadora y por tanto tengo que tener la certeza de las pruebas para poder mencionar, ¿no? Bueno, pero ahora uno diría, si hubo un informe que vinculaba a empresas chinas, hubo una investigación fiscal que vinculaba a congresistas, pues en el Congreso no va a pasar nada porque a nadie le conviene que se profundice en el tema de las empresas chinas y su lobby entre funcionarios públicos. De hecho hay una comisión especial investigadora con facultades investigadoras que hace 2 años se ha empezado a trabajar, 2 años, y lo preside el congresista Valera, si mal no recuerdo. Al día de hoy no hay ningún informe que se haya presentado o se haya votado respecto a esa comisión. ¿Pero qué me está diciendo? Que
no se ha terminado, no se ha acabado, es decir, no se ha hecho la investigación o finalmente se ha presentado un informe, se ha hecho el trabajo, pero se ha quedado dormido el sueño de los justos en las instancias del Congreso. Particularmente no sé en qué ha quedado, porque no llegó a nosotros el informe, pero lo que sí sé es que hay una falta de voluntad de muchos congresistas de querer sacar adelante estas investigaciones. Entonces sí podría, usted creería, a usted nunca le han tocado la puerta, usted me dice que finalmente no, pero sí conoce y sí podría haber sido testigo de intereses chinos que buscan influencias en el Congreso de la República. Bueno, no conocer creo que sería decir un exceso. Pero me acaba de decir que hay 2 congresistas, Doroteo y López, que han estado vinculados en esta investigación. Sí, a mérito de la carpeta de los niños han habido varias investigaciones, entre ellas empresas chinas que han estado involucradas. Y sin embargo, en esa carpeta de los niños usted me dice que a usted no lo involucraron en este tema particular de los chinos, sino en otros. En ninguno en realidad ha habido ninguna prueba. Ahora, pues, hablando con toda seriedad, nosotros, particularmente yo, al día de hoy, yo exijo al Ministerio Público, exijo a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que de una vez termine con esto. ¿Por qué lo amarran? ¿Cuál es el objetivo de no votar? ¿Cuál es el objetivo de no resolver? Ok, ustedes, no voy a decir los niños, ¿no? Pero Acción Popular, digamos, le dio el apoyo a Gerí para que sea elegido presidente cuando hubo otras voces que pedían que se haga una nueva votación para elegir una nueva mesa directiva y al presidente, ¿verdad? Bueno, lamentablemente yo no estaba presente en ese pleno. Ok. Pero sus colegas lo hicieron. Hablo específicamente de Illich López, por ejemplo. Sí. De hecho, ha habido ahí coordinaciones, como siempre suele suceder cuando hay una votación, hay conversaciones. Suena feo decirlo, ¿no? Pero hay arreglos. Contraprestaciones, tomas y dacas, pactos. Pactos políticos que no necesariamente tienen que ver con temas económicos, para nada. Puede ser pactos políticos. O quizá algunos que no tienen que ver con temas políticos y sí con temas económicos. Hablo, por ejemplo, del Ministerio de Energía y Minas y el señor Bravo. ¿Usted lo conoce? No sé quién, señor. De hecho, el otro día recién lo acabo de ver en una reunión que tuvimos por el tema de Petroperú hace unos días. Pero no. Pero sabe que está vinculado con el señor Illich López. Es lo que dicen algunos medios, ¿no? Sin embargo, él tiene que responder. El señor Bravo o el señor Illich López, creo que son los indicados. Pero finalmente no responde, ¿no? Y ese es el problema. Pero bueno, yo valoro mucho que haya venido acá, congresista, esta noche para conversar con nosotros. Y bueno, estaremos atentos. Finalmente, el tema sería, la mesa directiva no lo va a hacer, congresista, ¿no? Fernando Rospigliosi finalmente ha dicho, no creo que vaya. Yo creo que se debería curar en salud que el señor Rospigliosi y convocar. Yo creo que sería la forma de lavarse la cara, no solamente como vicepresidente, sino como partido. Sin embargo, dudo mucho que lo haga. Gracias, congresista. A usted. Muchísimas gracias. Vámonos a un corte, pero antes nos vamos al Carnaval de Río de Janeiro, sí, porque Plaza Norte y Mall del Sur sortean un paquete doble con todos los gastos incluidos para ir a la fiesta más grande de Brasil este verano. Participe por cada 50 soles de compra hasta el 22 de enero. Este verano será un más bonito del mundo gracias a Plaza Norte y Mall del Sur. Pausa y regresamos con un debate. No se muevan. Gracias.